Los que todavía no están acá, algunos están viajando, especialmente mi sister-in-law todavía está allá en Florida una semana más, y algunos que están viajando. No es para los que se quedan en la casa por quedarse, para eso no lo estamos haciendo, pero aún así los que se quedan en la casa por quedarse, pues Dios es bueno, ¿verdad? Y se benefician también del estudio. Este estudio, hermanos, de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, es un libro que me fascina. Me fascina, hermano, porque en este libro es donde se consume, es la consumación de toda la creación. Es donde se finaliza todo, se empieza todo y se finaliza todo. Y tenemos que anhelar la venida del Señor. Tenemos que anhelar que su palabra se cumpla. Lo que tenemos también es que estemos preparados, ¿verdad? Porque Él no va a parar de venir porque usted o yo todavía no estamos preparados. Él viene. Amén, gloria a Dios. Y lo que vamos a dar hoy es una introducción. Tal vez podamos entrar, tal vez si Dios nos da luz verde, que no quiero tomarme más de una hora, quiero ser obediente. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es parte de la disciplina. Vamos a empezar en este capítulo 1. Tal vez estemos 2 o 3 días en él. Quién sabe si más. Pero quiero entrar con detalle en el libro de Apocalipsis, hermano. Estamos casi al final de los tiempos. Y es necesario que usted tenga un entendimiento del libro de Apocalipsis, lo cual muchos pastores no lo quieren dar, el estudio. Le tienen hasta terror. Pues, como único usted y yo le tenemos terrores a esto es porque no estamos viviendo la palabra. ¿Sí? Porque si la estamos viviendo y con nuestras imperfecciones, sabemos que queremos agradar a Dios y procedemos a ponernos a cuenta con Dios, pues no nos tiene que dar miedo. Entendemos que Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios paciente. Pero cuando ya entramos en los tiempos del Apocalipsis, ya vemos como la paciencia del Dios paciente se va agotando. Y entonces lo que le espera a estas personas que se quedan acá en la tierra es un sinnúmero de juicios inevitables, horribles, cosas horribles. El que no cree en Dios va a saber quién verdaderamente es Dios. Porque lo que le espera es horrible, hermano. Por eso es que tenemos que anhelar estar en la casa de Dios, buscar a Dios, hermano, mientras Él pueda ser hallado. Ok. Sin más preámbulo, el libro de Apocalipsis tiene un autor, pues el apóstol Juan. Los que les gustan escribir, pues escriban. Vamos a estar ahí en el Facebook, anyhow. Pero tiene un autor, el apóstol Juan, es el autor. Se le dice el autor porque él fue el que lo escribió, a él fue el que se le encomendó esta tarea de escribir el libro de Apocalipsis. Esto fue un mandato revelado, un mandato dado a Juan directamente del cielo, revelado a través del ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová, pues, el mismo Señor Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Apocalipsis es un mensaje de Jesucristo a su iglesia. Fíjate que no dice a la iglesia, sino dice a su iglesia. Porque iglesia hay muchas, pero solamente es una de Jesucristo. La pastora los otros días, creo que fue ayer o anteayer, que iba a dar un mensaje y me estaba preguntando dónde estaban muchos los llamados y pocos los escogidos. Y así es. Son muchos los llamados de muchas iglesias, pero solamente la de Jesucristo es la que va al cielo. Es la que va a ser levantada. Entonces, en esta introducción vamos a ver
que la iglesia durante este periodo de tribulación no va a estar aquí en la tierra como muchos creen que la iglesia va a estar aquí, creen que el Espíritu Santo va a estar aquí, y a esa gente, esas personas se le llaman tribulacionistas. Pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo al libro, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener por certeza que la iglesia no va a estar aquí. La iglesia va a ser levantada. Amén. Y por la Biblia, no por libritos que aquel y aquel piense, no, lo que dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Por eso es la introducción. Este libro bosqueja el clímax de la historia humana y comienza con la aparición gloriosa de Jesucristo a su siervo Juan. Ya viejo. Juan estaba viejo y se encontraba encarcelado en la isla de Patmos. Hay personas que se cojan vacaciones, ya sea que caigan presos, ya sea que se van de vacaciones, o ya sea que se quedan en su casa. Pero a través de este libro vamos a ver que no importa donde usted y yo nos encontremos, hay trabajo que hacer. De Dios. Fíjate que la Biblia no dice que se le apareció el ángel a Juan y le dijo, ahora quédate ahí que yo te saco entre cuantos días. No, se apareció y le dio un mensaje, pero un mensaje que nunca se le había dado a ningún otro ser humano en la historia de la Biblia. Que tenía que escribir y darlo. Y como único este varón pudo hacer eso era porque estaba en el Espíritu. O sea, estaba fuera de su ser. Porque para escribir lo que está aquí encerrado en el libro de Apocalipsis, tú tienes que estar en el Espíritu. Para ver esas cosas que vio Juan. Porque en la carne no lo podía hacer. Y cuando digo en la carne estoy diciendo así, en la carne. Era demasiado. Nosotros lo leemos y tratamos de comprenderlo lo más que podamos, visualizarlo lo más que podamos. Amén. Pero en realidad, si esto nos pasa a uno de nosotros como único, lo podemos visualizar y asimilar como lo asimiló Juan. Tiene que ser en el Espíritu, porque son cosas, mire, cuando dice que los 4 seres vivientes que estaban delante del trono de Dios, que tenían 4 alas, 6 alas, 4 alas, 6 alas, y todas las alas estaban llenas de ¿qué? De ojos. Uno tenía cara de esto, otro tenía cara de aquello. ¿Corriente es eso? Como único lo podía recibir era en el Espíritu. Seguimos hacia adelante. Entonces, aquí Cristo encarga al apóstol Juan una tarea de escribir. Por eso es bueno a veces cuando usted tiene sueño y usted sabe que eso es un sueño de Dios, escribirlo rapidito. Escribirlo rapidito. Aunque se tenga que levantar a medianoche y escribir, porque de aquí a que se le dio el sueño y se sigue durmiendo y ya no sueña más nada, tal vez cuando se despierte, oye, tuve un sueño tremendo y no me levanté y no sé, no me acuerdo del sueño, porque la mente de uno es así. El autor Juan, fecha el 95, el año 95, después de Cristo, verdad clave, cosas futuras, época histórica, la visión de Juan hasta el cumplimiento de esta. Es más o menos un bosquejo que le estoy dando. Versículo clave, y las que han de ser después de esta. Vamos a darnos cuenta también en el capítulo 1 que el libro se divide en 3 partes. Se divide en pasado, en presente y en futuro. Y el futuro es del capítulo 4 en adelante
vamos a ver cómo se desenlata esta serie. ¿Dice eso bien? Se desenlaza. ¿Ah? Se desenlaza esta serie de eventos que van a suceder cuando ya la iglesia no está en la tierra. Algo terrible. Está que el juicio de las trompetas, cuando se abren los 7 sellos, el juicio de las copas, de la ira de Dios, hermano, y cada copa, y cada trompeta, y cada juicio es algo horrible, una cosa horrible, peor que la primera, peor que la primera, peor que la otra, algo horrible. Por eso no queremos estar ahí. Queremos estar esperando con Jesús en el cielo cuando Él venga a sentar su iglesia, la nueva Jerusalén. Ahí sí yo quiero estar. Yo no sé de ustedes, pero ahí sí yo quiero estar. Me lo trato de imaginar, aunque no puedo, pero me lo trato de imaginar, eso será maravilloso. Entonces, hermanos, en este pequeño bosquejo, autor, fecha, verdad, clave, época histórica y versículo clave. Dícese que ya para la semana que viene le daré esto, pero ya escrito en mi secretaria, no me pude poner de acuerdo con mi secretaria. Estaba hablando allá con Bin Laden, algo así, no sé. Dice, este libro revela a Jesucristo y a su iglesia. Este libro bosqueja el clima, ya lo habíamos dicho, de la historia humana. Fíjate, dice de la historia humana, quiere decir desde la creación. Nos está hablando desde la creación en este libro. Ahora bien, es un libro que profético. Muchos dicen que es un libro, como dicen también el libro de Job, que es simplemente un poema, es algo que pasó pero que no es realidad. Es erróneo, es profético. Sí. Amén. Es un libro profético. Y si usted tiene entendimiento, puede ver ahora cómo se están poniendo todo en su sitio para lo que está por venir. Ajá. Bendito Dios. Para lo que está por venir. Por eso una vez hace tiempo, cuando me convertí, hace como 30 años atrás, estaba escuchando un programa de radio que es el radio Muri. No sé si eso todavía existe. Que estaba el locutor presentando a una persona hablando acerca de lo que va a hacer la bestia y cómo va a engañar a la gente. Y el locutor le decía al varón, oye, no me acuerdo el nombre de él, dice, oye, pero ¿cómo es posible que tanto que se ha hablado de eso? Que tanto que se ha hablado de la bestia. Y la Biblia dice que va a engañar a millares de millares. Salud. Porque de esto se viene hablando desde la fundación del mundo. Se viene hablando del Mesías. Pues va a suceder, entonces el hombre le decía que va a suceder lo mismo, como cuando se le dijo que va a llover, y nunca creyeron. Y cayó el diluvio, nunca lo creyeron. Después de eso se le dijo, viene el Mesías, y cuando el Mesías llegó, no lo recibieron. Pues así también viene Apocalipsis, viene el rapto de la iglesia, la bestia va a engañar, lo mismo. Amén. Es lo mismo. Porque al hombre se le hace más fácil creer la mentira que la verdad. Esta religión muerta enseña que Dios hizo la tierra y no la va a destruir. No sé de dónde sacan eso, porque aquí dice cielo nuevo y tierra nueva. Que lo que había aquí viejo fue quemado. Y dice cielo nuevo y tierra nueva, no dice mar. No habrá mar. Sí, no habrá mar, no habrá océano. Cielo nuevo y tierra nueva.
vamos a tener el río de cristal, que ahí me quiero dar yo un par de zambuidas. Yo quiero que no me ahogue, hermano Luis. Imposible, ya la muerte no va a estar ahí. Qué lindo es Dios. Pero son unas cosas que nos presenta el Señor a través del hermano Juan, que tenemos que anhelarlas, hermano. Tenemos que anhelarlas. Este libro no lo dio el Señor Jesús a la iglesia para que le cogiéramos miedo. Este libro el Señor no se lo dio a Juan para su iglesia, para que su iglesia lo ignorara y lo echara a un lado, o no lo creyera. Al contrario, Dios siempre le avisa a su iglesia lo que está por venir. Por eso nosotros no tenemos que ir a buscar a ningún brujo ni a ningún de esos locos que tuvieron un año en los 80, en los 90, estuvieron explotando a la gente con los psíquicos. Ni el que lee la mano, ni el que lee la baraja, ni el que lee los ojos, ni el que lee rayos X. No tenemos que estar detrás de esa gente. Amén. Bueno, el que lee los rayos X, si tiene una pulmonía, no te vale que le haga caso. Pero estoy hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? Nos dio esto para evitar todo ese engaño, para evitarnos dolores de cabeza y tribulación, antes de tribulación y antes de tribulación, vivir una vida consagrada a Dios. Sabemos, eso tiene que pasar. Yo lo que me tengo que asegurar es que yo esté preparado. Mira que la Biblia lo dice, eso tiene que pasar. Hoy mismo estaba hablando con una persona, por eso le digo que este estudio del primer capítulo nos va a costar como 3 o 4 estudios. Una persona lo vi cuando fui a buscar las cartas. Me dice, venga acá, pastor, venga acá. Oye, esto que está pasando y esa cosa del Omicron y todo eso, eso está raro. Yo le dije, mijo, todas estas cosas están sucediendo porque la humanidad entera le ha dado la espalda a Dios. Pero mijo, estas cosas tienen que suceder. Y tenemos que ponernos al día. Tenemos que ponernos al día. Si nos llega a nosotros y partimos, que partamos con el Señor. Pero venga acá. Y le mira, mijo. Y dice, que esto está loco. Están todas esas leyes que han aprobado de homosexualismo, de esto y lo otro. Mijo. Él dice, él estuvo en el ejército, no. Mira, mi hijo, en el ejército eso está planchado. En el ejército le están dando hasta toallitas sanitarias de mujer a los homosexuales. Como si ellos fueran a tener un periodo de menstruación. Porque se siente así. Da gracia, por cierto. Y que le digan que no. Porque ya eso hace hate crime. Cuando yo entré al ejército, si cogían a 2 homosexuales o a 2 lesbianas en el acto, eso era un court martial. Eso era una corte marcial y para afuera. Ahora no. Ahora no. Ahora los casan y están pidiendo, es que todo eso está escrito y por eso es, y tú te crees que esta gente están haciendo todas estas cosas y Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Haciendo todas estas cosas, primero empezaron con el relajito sacando a Dios de las escuelas. Eso no les bastó, sácalo de las cortes. Y va a llegar el momento que ni en la iglesia vas a poder predicar la palabra de Dios, a menos que no tengas una agenda que te dé el gobierno. Creo que en México está ese asunto. Ya la iglesia es del gobierno, ¿no? Algo así creo que. Ya me habían dicho que la iglesia ya se había metido en las cosas del gobierno. El gobierno se había metido en las cosas de la iglesia. Eso es algo serio. Cuando ya el gobierno se mete en las cosas de la iglesia, quiere decir que la iglesia tiene que regirse como las leyes que está poniendo la legislatura. Eso mismo que tiene la ley. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que
Si el gobierno se mete en la iglesia, vamos a ver cosas que la iglesia tiene que cumplir de acuerdo a la ley del gobierno. Aquí, en algunos estados, ya no se puede hablar de la homosexualidad. Ya no se puede. Algo tan abominante, como le estaba diciendo yo al Señor, le dije, mira, ya van a prohibir a los pastores a decir que no casan gente que son homosexuales o que son lesbianas. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo amo al homosexual y amo a la lesbiana. Son almas de salvación. Pero los actos que ellos hacen pues son aborrecibles porque Dios los aborrece. Yo no tengo que aborrecer, yo no tengo más amor que Dios. Esa es abominación a Dios. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Pues por eso Jesús, conociéndolo todo lo designio, le escribe a la iglesia para que esté preparada, para darle un aliento de vida, de fortaleza, de que confíen. Algunos van a hacer cuando la pastora entre en las 7 iglesias, vamos a ver cómo las 7 iglesias, que son las 7 de aquel tiempo, y las 7 espirituales de lo que va a pasar ahora, que van a ser probadas. Pero como Dios, a las que están buscando a Dios de verdad, Dios le da la victoria. Y a las que no están buscando a Dios de verdad, son reprendidas. Eso va a entrar ahí. Entonces, continuamos. Cristo le dio esta visión a Juan y a todos los creyentes para, ¿qué? Consolarlos. Si viene esto, viene aquello, viene lo otro, como siempre. No hay nada nuevo en esta parte, porque Dios siempre, cuando va a repartir juicio, también le dice a los de él, pero te levantaré. En ese libro de Isaías, que lo que viene es fuerte. Después le tira un capítulo de que te restauraré, te pondré un anillo en la nariz y serás mía, serás mi amada. Porque siempre hay un remanente. Y al remanente hay que consolarlo. ¿Por qué? Porque el remanente es el que va a ver el caos que se va a formar. Y con poca fuerza no se le va a tirar un yunque. Al contrario, hay que tirarle un salvavidas. Y esa es la consolación que nuestro Señor siempre nos tira a nosotros cuando están pasando todas las cosas. Oye, ya el otro día, creo que fue ayer, la pastora estaba diciendo qué vamos a hacer si se llevan al pastor y se llevan a la pastora. Santo Dios, bendito eres, Señor. Hay que seguir predicando la palabra. Bendito Dios. Alguien tiene que tomar la batuta. Hasta que estemos todos presos en la misma celda. Pero de aquí a que eso suceda, la palabra se va a seguir predicando. Y si estamos todos presos en la misma celda, Dios levanta de las piedras, levanta a quien lo va a adorar y a quien lo va a servir y va a hacer sus estatutos y sus mandamientos. El diablo aquí no tiene lo que está es perdiendo el tiempo. Aleluya. Lo que está es perdiendo el tiempo. Porque la iglesia sigue hacia adelante. Alabado Dios. La iglesia sigue hacia adelante. Para consolarlos en sus pruebas, les asegura que habrá un día de descanso para que aquellos que aman a Dios, solamente los que aman a Dios, porque acordémonos, hermanos, que dentro de la misma iglesia nos van a entregar. Hermanos de la misma iglesia. Ahí van a haber Judas como nunca antes los hubo. ¿Sí? Va a comer contigo, te va a visitar, va a meter tu mano en el plato.
Y cuando metes tu mano en el plato, está dando la señal, este es de ellos. Eso va a ser así. Amén, amén. Mi alma te alaba y te bendice. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías: maldito el hombre que confía en hombre. Maldito con maldición. La confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque el hombre nos va a fallar. Sea quien sea padre, sea hijo, sea hermanos. El hombre va a fallar. Pero Dios nunca falla. Amén. Por eso es que nos advierte que no pongamos la confianza en el hombre, porque si ponemos nuestra confianza en el hombre, y cuando ¿qué es lo que pasa en un matrimonio? Cuando el esposo o la esposa decide ser infiel. ¿Qué es lo que sucede? Mayormente, ¿qué es lo que sucede? Se quiebra el matrimonio. Se pierde totalmente la confianza. Algunos matrimonios no pueden recuperar eso. Tanto los hijos también. Es un quebrantamiento, que es un dolor quebrantable. Pues así mismo. Por eso nos advierte que no confiemos en el hombre, porque usted pone su confianza en el hombre y es un dolor quebrantable cuando esa persona nos falla. Ahora no vamos a estar mirando al mar, yo no creo en ti, yo no te confío en ti. Es más, dame las huellas digitales a ver si eres tú. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando Dios nos habla de esto, nos está hablando de confiar en el hombre como si el hombre fuera un Dios. El hombre falla, Amén. hermanos. Cometemos errores. Y le pedimos a Dios que cuando cometamos un error de esa índole, haya suficientemente gente y hermanos en la iglesia que ayude a esa persona a restaurarse. Amén. Porque nunca es tarde mientras haya vida, hay esperanza. Aleluya. Por eso en Efesios nos dice: mira, tú que eres bien espiritual, cuida, vela cómo vas Amén. para que no seas tú, porque puede que seas tú hoy. Yo tenía un dicho mucho en Puerto Rico: hoy por mí, mañana por ti. Cuando estaba muchachito siempre decía eso. Pues lo mismo, hoy puede que sea el hermano que esté a patas arriba. Yo no me puedo reír, yo tengo que tener compasión. Por si acaso al otro día, mañana, sea yo el que esté a patas arriba, yo voy a querer que alguien tenga compasión de mi alma, de mí. ¿Dios tiene compasión? No, sí, Dios tiene compasión de mí, pero como ser humano tú también quieres ver un ser humano que tenga compasión de ti. Mi alma te alaba y te bendice. Entonces nos lo avise bien claro y dice a los que aman a Dios que Él se reunirá con ellos en el aire, y mientras la iglesia esté con Él en el cielo, en la tierra tendrá lugar de terrible tribulación. Ya cuando la iglesia sea levantada y estemos con Él en el cielo, habrá terrible tribulación. Nuestro Señor Jesucristo nos avisó en los evangelios que tribulación como esa no ha habido ni habrá. Esas son cosas claras. Y le estoy dando esta introducción, hermano, porque hay muchas personas que son tribulacionistas y vienen con unas ideas. Que leen un texto sin entender el contexto y vienen con unas ideas que verdaderamente... Chicos, la Biblia no dice eso. La Biblia es clara en estas cosas. La Biblia es clara. La palabra de Dios es clara. En una ocasión el hermano Pablo le dijo a la iglesia: no vaya más allá de lo que está escrito. O sea, dando a entender, no le trate de buscar 5 patas al gato. Hay cosas que son claras. Desde luego, tú vas a estudiar la Biblia para saber verdaderamente lo que la Biblia me está hablando. Él no está hablando de eso. Lo que está hablando es tratar de sacarle cosas que no están ahí. Y venir a traer doctrina humana. Doctrina de hombre. Por la cual lo hemos visto
a través de los tiempos. No, que si es a través del bautismo, no, que si es a través, no, que tienes que brincar 3 veces aquí, no, que tienes que brincar 5 veces allá, no, que te tienes que zambulir 10 minutos, y si vives, pues eres de Cristo. No, tanta tontería que se inventa la gente para desviarnos de la verdad. Estoy hablando así exageradamente en hipérbole para que entendamos la seriedad de lo que se está hablando. El diablo, Señor lo reprenda, se esconde detrás de estas cosas para seguir desviando al hombre de Dios, de la verdad. Y la verdad es de Dios y hay que decirla. Le duela a quien le duela. Mi alma te alaba y te bendice. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé compasión por las almas para hablarle. Hoy, esto es un tiempo que está bien. Las almas están como cuando se le muere un ser querido, que están bien sensibles. Pero ahora es tiempo de aprovecharlo y hablarle a las almas. El vecino tuyo, por más tranquilo que tú lo veas, si no tiene a Cristo, se tiene que estar volviendo loco por las cosas que están pasando. Fui al McDonald's a comprar un hamburger y una persona allá en el McDonald's me dijo: ay, pastor, yo me estoy volviendo loca. Él me lo dijo con esa desesperación por ella, por sus hijos. Por eso es que hay que estar agarrado de Dios para no volvernos locos. Pero eso no lo quieren escuchar, Kenneth. Tan sencillo como es. Por eso tienes que agarrarte de Dios para que no te vuelva. Se cambió. Sí. Se cambian se voltean como una tortilla. Como si hubiera, exacto, como si hubiera una fórmula para escaparme. Cuando Jesús le dijo a los fariseos en aquel tiempo, 2000 años atrás: fariseos hipócritas, hijos del diablo, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? No hay escape. Por más hipócrita que yo me porte y por más a la iglesia que yo quiera jugar, a Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dice, me reiré. Dice, me reiré en su palabra. Dice, me reiré del burlador. Me burlaré de él. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente, como Jesús le dijo en Marcos 13:19. Mire cómo dice Marcos 13:19. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa mía para testimonios a ellos. Jesús, en su infinita misericordia, nos avisa para cuando estas cosas sucedan, entonces nosotros estemos más ahincados, más anclados en las cosas de Dios, porque podemos decir, eso ya nos dijeron. Quiero hacer mi rostro de pedernal, que me tiren, que me escupan. Señor, ayúdame a resistir lo que está por venir, pero yo me voy contigo. Dios no nos va a coger de sorpresa. El único que Dios coge de sorpresa es el que no está preparado. Los únicos que van a ser sorprendidos en ese día, los que no están preparados. Acuérdense, amado, que lo que estoy dando es una introducción. Todavía no hemos entrado en el capítulo 1, es una introducción. Porque esto es un libro que es amén, amén y amén. Entonces dice, 12 capítulos están dedicados a la descripción de más de 50 detalles de periodo de la tribulación, hecho que no hace más
que confirmar su importancia. Si se suman los muchos pasajes del Antiguo Testamento que mencionan la tribulación, se puede observar que hay más profecías sobre este breve periodo que por cualquier otro momento comparable en la historia. En este libro de Apocalipsis hay más profecías en un periodo tan corto como nos dicen, ¿cuál es el insecto que tanto como animal o como ser humano da el salto más alto? Pero uno dice, pues la pulga. ¿Por qué? Porque la pulga da tantas veces el salto, tantas veces lo que es ella de chiquita, lo da tan y tan grande, que comparado con una persona grande, ¿cuál es el animal que brinca más? Un canguro, mira, se metió un amigo de nosotros ahí, ve. Se fue porque no le echaste spray. Un gato. Alaba lo que vive. ¿Qué sucede? Que la Biblia completa trae ¿cuántos libros? 66. ¿Ah? 66. Comparado con un solo libro que es el Apocalipsis, con tanta profecía que hay aquí, pues si lo vas a comparar, pues ha dado más profecía que toda la Biblia completa. Y así mismo, comparando la pulga, aunque tal vez brincó de aquí a aquí, ha dado el salto más alto que un venado que brincó 10 pies. ¿Se están dando cuenta? De acuerdo a su tamaño, ella dio el salto más alto. Y así mismo, de acuerdo al tamaño del libro, tiene las profecías más, 95% en profecía de toda la Biblia. Y la gente no lo quiere leer. Los pastores no instruyen a la iglesia acerca de este libro. Amén. Algunos ni creen lo que está hablando el libro. Qué tristeza. No están seguros de lo que este libro está hablando. Qué tristeza. Imagínense el resto de la grey que lo está siguiendo. Dios quiera que haya alguien en la grey que esté seguro de lo que se está hablando. Porque yo sé que Dios siempre tiene ¿qué? Un remanente. Dícese, se puede observar que hay más profecías sobre este libro de este breve periodo que sobre cualquier otro momento comparable en la historia. Sin embargo, el contenido de Apocalipsis no se limita a un cuadro sombrío. ¿Qué es un cuadro sombrío? Pues, de todos los juicios que vienen. No se limita a eso nada más. También podemos ver el gozo, el regocijo de la iglesia cuando es levantada. Se puede ver el gozo, el regocijo de la iglesia cuando es levantada, que estén los aires en el cielo, y el gozo y el regocijo de los ángeles, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Hay gozo entre medio. Solamente, aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor Jesús. Por eso estas cosas no se pueden tomar livianas, más. Esto hay que leerlo, estudiarlo, pedirle a Dios, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Amén. Dame retenimiento. Amén, amén. Porque yo quiero saber las etapas de acuerdo, no quiero saber los tiempos de la era, las etapas de acuerdo en dónde estamos en la Biblia. Bendito Dios. Eso lo quiero saber. Tenerlo claro para que no venga nadie a embabucarme. Nosotros decimos embabucar, no sé si en México usan esa misma palabra en Honduras o en Guatemala. No venga nadie a engañarme con tonterías y necedades, con cuentitos de hada. Alabado sea el nombre de Jehová. Dice, no tiene un cuadro sombrío de los futuros días de la tribulación. Por ejemplo, en los capítulos 4, del 1 al 2, se detalla el arrebatamiento glorioso de la iglesia. Se le menciona 19 veces en el
pongan atención en esto, hermano. Se menciona 19 veces en los capítulos que 1 y 3, la iglesia. Pero en 12 capítulos, la iglesia no es mencionada. ¿Por qué? Porque la iglesia no estará aquí para lo que viene. Cuando hay gente que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Y por qué no la mencionan ahí? Porque desde que empiezan esos juicios, y los hombres, y el anticristo, y la bestia, y aquello, nunca después de esos capítulos 4 y 5, nunca más se vuelve a mencionar la iglesia hasta que viene con Cristo. Después del capítulo 19:10. ¿Está claro? Porque la iglesia no será llamada ¿a qué? A juicio. El que se quiera quedar aquí, pues quédate. Yo no mío, yo me voy. Yo no voy a estar aquí. Ni va a estar la iglesia, ni tampoco ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso que en Primera de Tesalonicenses dice que todavía hay quien lo detiene. Que está, el anticristo ya está en función. Lo que pasa es que no se puede manifestar porque todavía hay quien lo detiene. ¿Quién es? La iglesia, el Espíritu Santo. Amén. Lo detiene. Así es. Diablo asqueroso, Señor lo reprenda. Aleluya. Pero después que la iglesia sea levantada de aquí y el Espíritu Santo sea levantado, por eso, mire hermano, es sencillo como es. Hay pastores que salen a una misión y dejan a alguien encargado en la iglesia. Y cuando regresa, la iglesia está dividida. Tienen un hermano aquí con 2 pantallas acá y 2 pantallas en la nariz. Porque cuando no está la autoridad, el diablo se luce. ¿Usted sabe de cuántos pastores, que Dios tenga misericordia, la pastora y yo hemos sabido que han tenido que salir? Y no fue que salieron a lucirse en él, no, salieron a una misión, a llevarle comida, a darle aliento al que no tiene. Y cuando regresa, casi no encuentra en iglesia, porque al que dejó, se le fue a la mechola, a la cabeza, y empezó a cambiar cosas, a quitar y a poner, que esa autoridad no se le dio. A ti lo que se te dio fue que ministrar la palabra, y cuando haya caso fuerte me da una llamadita para nosotros pregar con ese asunto. A ti nadie te dijo que quitaran y pusieran. Amén. Pues así mismo, cuando el Espíritu Santo se ha levantado hoy aquí de esta tierra, ¿cómo se va a lucir ese diablo, Señor, lo reprenda? ¿Cómo se va a lucir? Por eso, hermano, que no podemos pensar como yo pensaba antes de ser convertido, que se me decían, pero la iglesia va a ser levantada y aquí va a haber una gran tribulación. Ya, yo me voy en el segundo tren. ¡Qué barbaridad! O si no, me agarro de la falda de mi esposa. Me quedo con ella en la mano, la falda. Y todavía hay personas que piensan así, hermano. Porque yo pensaba así, yo creía eso. Me voy en el segundo tren. ¿Quién me garantiza a mí que yo voy a resistir para irme en el segundo tren? Sí, porque viene el segundo tren, pero ¿quién me garantiza que yo lo voy a resistir para irme en el segundo tren? Por eso es que hay que irse en el primer sonido de la trompeta. Que tenga oído que oiga. Y se detalla el arrebatamiento glorioso de la iglesia, se le menciona 19 veces, y ya sabemos que en los próximos capítulos es donde
empiezan los juicios temibles y inevitables de Dios. Quiero que los que están escribiendo escriban esto. Dice bosquejo de Apocalipsis. Voy a ir bien despacio. Quiero hacerlo en 8 minutos, porque hasta aquí vamos a llegar. Bosquejo de Apocalipsis. Ya lo tienen, ¿no? Escriban uno romano o uno regular, como usted lo quiera poner, y dice las cosas que has visto. Entonces, después de eso que dice las cosas que han visto, pueden escribir una letra A y escribir introducción y descripción del Cristo resucitado, entre paréntesis, capítulo 1. Amén. Cuando lo tengan, digamos un amén. Introducción y descripción del Cristo resucitado, capítulo 1. Esas son las cosas que pasaron. ¿Ok? Ese es el pasado. Entonces, capítulo 2. Número 2. Gracias. Las que son. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Entonces le pone una letra A y dice bosquejo de la historia de la iglesia. Bosquejo de la historia de la iglesia. Eso va a estar en capítulos 2 y 3. Ahí es donde va a entrar la pastora a dar el estudio de las 7 iglesias. Ese es el presente, hermanos. Cuando lo tengan, me avisan. De la iglesia. Están capítulos 2 y 3. Entonces, el número 3. Las que han de ser después de estas. Las que han de ser después de estas. Letra A. El arrebatamiento de la iglesia y una escena en los cielos. Capítulos 4 y 5. El arrebatamiento de la iglesia y una escena en los cielos. Amén. Letra B. La tribulación, periodo de 7 años. La tribulación, periodo de 7 años, que son 3 años y medio de paz, y los últimos 3 años y medio donde el diablo saca su cola y se luce. Que ahí viene la gran tribulación. Y ahí se va a derramar los juicios de Dios. Perdón, pastor, la tribulación. Ajá. La tribulación, periodo de 7 años. Que son 3 años y medio de paz, el diablo engañando a la gente, y después saca su cola asquerosa. No tiene que escribir eso, son 3 años y medio. Perdón, no tiene que escribir eso. Son 3 años y medio de la manifestación de la bestia. Señor lo reprenda, que son juicios inevitables. Eso sí lo escriben de Dios, que van a ser los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. El breve reinado del anticristo, ahí mismo, ese es la misma vez. El breve reinado del anticristo
y la destrucción de Babilonia. ¿Qué quiere, pastor? El breve reinado del anticristo. Trompetas, 7 copas. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. El breve reinado del anticristo y la destrucción de Babilonia. Estos son los capítulos 6 al 18. Capítulos 6 al 18. Letra C. La manifestación gloriosa de Cristo. Capítulo 19. Ya cuando empiezan las bodas del Cordero. La hora que vive. Capítulo 19. La manifestación gloriosa de Cristo. Letra D. Satanás, Señor lo reprenda, es atado el reino del milenio de Cristo y el juicio final. Capítulo 20. Satanás es atado el reino exactamente de Cristo y el juicio final. Capítulo 20. Y la letra E, orden eterno llamado cielo, capítulo 21 y 22. Desde luego, estos títulos son ¿cómo se dice? Porque eso se va a desglosar, son resumidos. Son cosas resumidas, eso se va a desglosar. ¿Cuál es el orden? Ok, orden eterno llamado cielo. Eso es cuando la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, llega. ¿Orden qué? Orden eterno, orden eterno. Ya ahí se acabó todo. Ahora es a gozar y a gozar y a gozar. Capítulo 21 y 22. Capítulo 21 y 22. Hasta aquí, hermanos, termina este estudio por ahora. Gloria a Dios. Nos vemos